Pues decía que voy a intentar incorporar un poco también lo que hemos estado hablando, porque es verdad que soy un bicho raro en estas presentaciones. Yo no vengo del mundo ni del trabajo social, yo soy historiador a secas, muy académico en algunas partes, en otras intento con un proyecto de divulgación combatir todos esos discursos de odio y esa visión, esa historia hegemónica, esa idea de la historia única que impera en España, pero especialmente en ciudades que han servido de forma especial para la conformación de la identidad nacional, y Toledo es importante en ese sentido. Y, y decía Puerto que había gente, que hay situaciones en las que todavía escuchamos eso, que la diversidad es algo menor y que por supuesto no es solo, o sea, no es menor. Y yo vengo a echar un poquito más de tierra sobre eso. Es que además ni siquiera es moderna, es una cosa absolutamente natural, y eso es lo que yo quiero explicar con esta exposición, centrándome únicamente en algo que tiene que ver con la salud y con la alimentación, y que lo natural es diverso, o la diversidad es algo natural. Lo que no es natural es esa construcción de identidades excluyentes que a lo largo de estos últimos 150 años hemos no solo en el caso de España, sino todos los estados-nación, han terminado haciendo suyas y estableciendo a partir de esas identidades unos modelos de Estado y de sociedades en los que desafortunadamente no han cabido muchos y muchas. Y no caber en el presente quiere decir no caber en el pasado, con lo cual hemos tenido que ir quirúrgicamente diseñando y extirpando de nuestros libros de historia, echando hacia los márgenes a un montón de realidades humanas y sociales distintas. Así que me voy a centrar en algo que es lo que había pensado, pero también voy a intentar hacer alusión a algo que ha salido por ahí reflejado en varias intervenciones, que es la alimentación, pero también las fiestas, o la posibilidad de que lo que durante siglos se ha hecho de forma natural, que es celebrar fiestas conjuntas, pueda también volver a serlo. Os pongo ahí, que es la imagen que tengo de fondo, un relieve que me parece muy interesante, que es de lo que quiero hablar. Es un capitel románico. Em, un capitel que habla del tronco común. El tronco común es Abraham, y las tres religiones de las que yo voy a hablar y de las que puedo contar algo son tres religiones históricas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y todo lo tenemos ahí. Todas parten de un tronco común, que es esa idea de que Abraham es el padre de todos los creyentes monoteístas. Y es el origen de todo lo que yo quiero contar. Las religiones abrahámicas comparten culturalmente, o han compartido en España, en Al-Ándalus, en Toledo, una inmensidad de manifestaciones culturales, aunque el hecho religioso las haya diferenciado. Pero la religión durante esos siglos solo enfrentaba en los casos en los que el poder político instrumentalizaba las religiones, mientras tanto diferenciaban, que no es lo mismo diferenciar que enfrentar, y eso es lo que yo quiero llegar a explicar. En esa manifestación que yo he elegido y que tiene que ver con el encuentro, que es la comida, tenemos que retrotraernos al Antiguo Testamento, que es donde está todo el concepto de pureza y de impureza que las tres religiones han manejado a lo largo de la historia. Porque prácticamente todas, partiendo de esa base, em, mantienen la existencia de tabúes alimenticios, porque es una constante que aparece en todas las sociedades humanas sin ningún tipo de diferencia, y en buena parte tiene que ver con patrones, con preceptos religiosos determinados. No siempre. En el judaísmo es verdad que aparecen desde el comienzo, y en el cristianismo y el islam se han mantenido durante siglos con más o menos fortuna, porque en el cristianismo católico en nuestro caso, pero en general ha ido diluyéndose bastante conforme el cristianismo ha ido renunciando a esas raíces orientales y judías. Todo está en la Biblia, como decía, y es lo que quiero que entendamos. En el Levítico y en el Deuteronomio, en el capítulo 11 y en el 14 de ambos libros del Antiguo Testamento, de la Torá, se dice qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede comer. Y además se establece una división claramente entre cuáles son los animales limpios y cuáles son los animales inmundos. Entonces se insiste mucho. El Deuteronomio no es más que una eh, reelaboración del Levítico, mucho más sintética, que repite lo que ya se ha dicho antes, y es donde queda claro lo que ya conocemos, que no se puede comer cerdo, que no se puede comer sangre, que no se puede comer carroña, que tiene que haber un tipo de sacrificio determinado, y en ese sacrificio, o sea, y si no son sacrificados así los animales, se consideran carroña, con lo cual no pueden ser consumidos.
Los animales que tienen que tener pezuñas, que rumien, pero no todos, porque no se pueden comer camellos, no se pueden comer conejos, el propio cerdo, que se pueden comer peces con escamas o y con aletas, sin ningún tipo de distinción, que prácticamente no se pueden comer aves. Todo eso viene marcada por ese tronco común, que es el que a lo largo de los siglos van a mantener las tres religiones. Y eso va a generar una serie de costumbres, de recetas, también de espacios de compra y de consumo, que van a ser compartidos durante siglos, sin diferencia. Em, Ojo, yo no quiero decir que durante siglos no hubiese corrientes reaccionarias que buscasen terminar con esa diversidad. Siempre han existido y siempre van a existir. Pero es verdad que se corregían también había reacciones políticas que intentaban frenarlas. Hubiese sido mucho más cómodo para los dirigentes políticos de Oriente Medio, del Magreb y de España terminar con esa diversidad. Pues probablemente sí, pero nadie lo entendía como una posibilidad. Entonces, durante siglos se termina gestando eso, que es lo que yo quiero contar. Y todo parte, en el caso que nos toca directamente en Toledo y en Al-Ándalus, de una realidad que hoy llamamos integración o convivencia. Siempre digo lo mismo, sin apellidos, pero sin complejos. No hay que tildarlo de convivencia pacífica, ni perfecta, ni idílica, ni nada. Convivencia. Y la convivencia se impone desde arriba. Y se impone desde arriba con un estatuto jurídico. A partir del siglo VII, la conquista, la expansión del Islam por Al-Ándalus se hace con el control de territorios en los que el Islam es minoritario, prácticamente inexistente muchos de ellos, y la mayor parte son territorios en los que el cristianismo es la religión mayoritaria, con lo cual hay que pactar. Y hay que pactar atendiendo a un precepto religioso, que es que los cristianos y los judíos han recibido una revelación anterior. Son religiones de libro, son gentes o pueblos de libro. Todos forman parte de ese tronco común abrámico que os decía. Y es cuando se establece el estatuto de la Dimma. Al-Ándalus, cristianos y judíos son considerados dhimíes, y eso quiere decir que son pueblos y gentes que anteceden a la última revelación, según la espiritualidad islámica, que es la del profeta Muhammad, pero que no aceptan esa última revelación, con lo cual máximo respeto, tienen que pagar un impuesto especial y pongo esta imagen aquí porque una de las muchas visiones y planteamientos más islamófobos y reaccionarios que estamos viviendo hoy es la que desde muchos medios y grupos de derecha, como veis ahí, son los primeros resultados que arroja Google cuando introduces Dimma Islam, pues vienen de ABC, de Libertad Digital y de muchos, en otro caso como FUNCI, que es la Fundación de Cultura Islámica, no. Pero hay muchas corrientes que intentan desacreditar esa realidad. La DIMA es un hecho, que no somete a los pueblos, sino que facilita la integración de esos pueblos. ¿Pagando un impuesto más? Sí, pero es que esos pueblos judíos y cristianos pagan a su vez un impuesto menos, que es el zakat, que solo tienen que pagar los musulmanes, con lo cual es una forma también de compensar esa, esa diferencia. Y vuelvo a lo que os decía antes, que es la continuidad de algo que viene marcado, atendiendo a los preceptos religiosos y en relación con la comida, que viene marcado en el Antiguo Testamento y que continúa con el Corán. Si atendemos a lo que los musulmanes pueden comer históricamente, tanto dictado en el Corán como en tradiciones jurídicas posteriores, nos encontramos con algo muy parecido al Antiguo Testamento, salvo el consumo de alcohol, que se regula y se levanta un poco más la permisividad en relación con peces, mariscos y demás, pues todo está ya en el Antiguo Testamento. Y hay una cosa interesante para entender a lo que yo quiero llegar, que es lo que se ve en todas las principales ciudades castellanas de herencia andalusí, que es que, salvo el vino y el cerdo, todo, absolutamente todo lo demás, esos son los dos alimentos que pueden generar un poco de controversia, em, todo lo demás es compartido por todos. Y el Corán acepta y considera lícito el consumo recíproco de alimentos de musulmanes entre cristianos y de cristianos y judíos entre musulmanes. Con lo cual se está generando una cultura culinaria, sanitaria, gastronómica común, porque si prescindimos del vino y del cerdo, todo lo demás, todo lo conocido en los siglos X, XI, XII, cereales, legumbres, frutas, hortalizas, verduras, todo
se podía comer y se comía. Y en esos espacios en común es donde se genera esa cultura común de la que yo quiero hablar y que explota aquí. A partir del siglo VII, la península ibérica forma parte de lo que llamamos Dar al-Islam. Pongo arriba esa frase de buscar la ciencia, aunque sea en China, porque es un hadith. Es una de las frases atribuidas al profeta Mohammed dentro de esa tradición no coránica, pero de máximo respeto, en la que se insiste a todos los musulmanes en que se apropien del mayor conocimiento científico que puedan y lo promuevan, sea donde sea, venga de quien venga, estableciendo que la ciencia no tiene padres ni madres. El Islam se hace con el control militar del mundo helénico, se extiende hasta el final del mundo conocido por Oriente y por Occidente y crea una autopista sin peajes para la ciencia que se extiende desde Lisboa hasta el norte de la India. Y eso quiere decir que circulan semillas, libros, ideas, astrolabios, personas que van a generar una renovación absoluta de la agricultura, de la agronomía, que van a mover técnicas de irrigación de Irán para el Valle del Guadalquivir, que van a desplazar semillas y formas de plantación, polinización artificial que van a llegar a Toledo, a Zaragoza, a Badajoz, y que van a dar forma al paisaje agrícola y urbano, pero sobre todo agrícola, que es lo que nos interesa que tenemos ahora. Si hoy en día somos una potencia agrícola, es por esa revolución verde. No hay ningún otro motivo, salvo la incorporación que hubo a partir del siglo XVI de ingredientes y de alimentos americanos. Todo el paisaje cambia con la llegada del Islam, entendiendo el Islam como una civilización, no como una religión únicamente. Y en el caso de Toledo, especialmente todas las huertas del río, todas las vegas del río se llenan de almunias, de cultivos y probablemente de espacios de experimentación científica, no solo de cultivo para el consumo, sino también para la fabricación de medicamentos, fármacos y demás. En ese contexto, muchas veces pensamos, y es un estigma que acarreamos todavía cuando hablamos de los árabes o los musulmanes, y damos por supuesto que todos estos hombres que se van moviendo por ese dar al Islam comparten religión, pero sabemos que no, que hay una población de judíos y de cristianos, dimníes, integrados en ese mundo, que no huyen despavoridos al norte cristiano, ni a Francia, ni nada, que forman parte de esa realidad cultural compartida. Comparten lengua, comparten visiones científicas, comparten formas de gobierno y generan una identidad andalusí, en el caso de Toledo local, muy concreta que no tiene que ver con el hecho religioso. Y esa cultura local necesita de espacios de encuentro, como os decía. En el caso de Toledo sabemos que existieron 11 baños distintos. Es uno de los mejores lugares para explicar esa diversidad, porque cuando hablamos de hammam y lo arabizamos, automáticamente estamos extranjerizando toda esa parte de la historia. Pero son termas romanas. Esas termas romanas, variando de forma, pero no de uso ni de sentido, son una herencia directa de Roma y de Bizancio. Y hoy nadie considera extranjera la herencia romana, pero en cambio con el Islam sí nos pasa. Cuando utilizamos los nombres árabes, el ejemplo más claro es siempre Allah. No traduce muchísima gente voluntariamente el nombre de Dios para intentar hacer ver que estamos hablando de un Dios completamente distinto. Esa herencia y esos espacios en común eran utilizados por hombres y por mujeres, hombres judíos, cristianos y musulmanes, sin diferencia. A veces, dependiendo de cómo de reaccionarios fuesen también los gobernantes, se podían utilizar en horarios distintos. Y existen otros baños, desafortunadamente en Toledo solo conservamos, y con mucha cuestión arqueológica, uno, que son los mikvots, los baños rituales judíos, que es una herencia directa del Antiguo Testamento y de ese concepto del pecado original por el que todo creyente tiene que purificarse. En el caso del cristianismo se va simplificando con el paso de los siglos, es el bautismo, pero en el judaísmo sigue siendo algo que pesa y que existe y se puede rastrear en muchas ciudades en las que se dieron estas tres religiones. Los puntos de encuentro fundamentales son los mercados y los zocos. En Toledo tenemos unos mitos muy arraigados que tienen que ver con algo que a mí siempre me gusta decir, que es las dos caras de una misma moneda. Durante siglos
la criminalización, la estigmatización al pueblo judío ha sido desmedido, incontrolable, siempre han sido el chivo expiatorio. Hoy en día es lo que está pasando con el Islam. Hoy en día, desde hace ya 100, 150 años, y a diferencia de eso, se está recuperando el legado hispano-judío como algo valioso, porque se identifica automáticamente Islam con pobreza, con atraso, con machismo, y judaísmo con modernidad, tecnología, startups. Y entonces, esa islamofobia y esa judeofilia están haciendo que en muchos espacios como Toledo se pervierta, bueno, y en muchas ciudades de España, se pervierta un poco la historia real. Están apareciendo juderías por doquier y las que ya existían están creciendo para explotarse turísticamente, pero en cambio, arqueológicamente rara vez aparece una mezquita, rara vez aparece una morería, porque no nos gusta el Islam del presente, porque lo que vemos no convence, entonces rechazamos ese Islam del pasado. No queremos que Al-Ándalus forma parte de nuestra historia. Y arqueológicamente, en el caso de Toledo, pero en otros sitios también está pasando, cuantos más barrios judíos haya, mejor, porque claro, turísticamente siempre es mejor tener una tienda, un apartamento en el barrio judío, porque es como mucho más interesante. En Toledo tuvimos una única judería, lejos del barrio comercial. El barrio comercial era el barrio del Alcaná, que hasta el siglo XVII, donde Cervantes dice que encuentra el manuscrito del Quijote, estaba alrededor de la catedral, pero hoy en día se está explicando que eso es también una posible judería cuando no tiene ningún tipo de base científica. Siempre digo lo mismo, Sefarad es un capítulo de Al-Ándalus y no podemos distorsionar ni mediatizar una historia para degradar otra o para vender, mercantilizar otra. Presumimos de ser la ciudad de las tres culturas en Toledo, pero es falso. Son tres religiones que culturalmente todas formaban parte de lo mismo, que es la herencia de Al-Ándalus. Y ahí os pongo un ejemplo que es la Galería de Mujeres de la Sinagoga de Samuel Leví, del siglo XIV, 300 años después de que Toledo ya no formase parte de Al-Ándalus. La sinagoga de un tesorero judío dedicada a un príncipe o rey cristiano tenía textos en hebreo, lengua sagrada en el judaísmo, pero la lengua popular, el vehículo de comunicación, el inglés, diríamos hoy, o el lenguaje del poder global, seguía siendo el árabe. Y en la galería de mujeres, como podéis ver ahí, si alguien puede leer árabe, se lee clarísimamente Allahu Akbar, Dios es grande. Hoy en día es una frase que completamente sacada de contexto puede provocar reacciones infinitamente diversas, pero no deja de ser una reafirmación del monoteísmo. Dios es grande y Dios es único. Esa cultura común, abrámica, mantiene formas de expresión y de relación con la divinidad compartidas, independientemente de cómo entiendan que es el camino de cada una de ellas. El mito de las tres culturas es un mito, como os acabo de decir. Son tres religiones con dos culturas, una cultura local, heredera de Al-Ándalus, árabe, de raíz islámica, no musulmana, que tiene que ver con la religión, pero luego hay infinidad de lenguas. Hay árabe, hay hebreo, hay castellano, hay latín, se habla francés. Es una ciudad políglota por completo. Una ciudad mucho más árabe y andalusí, hasta que en el siglo XVI empezamos con esos complejos y con esas obsesiones por la limpieza de sangre, por buscar la pureza de la españolidad, que primero un arzobispo y posteriormente un rey terminan sellando. El arzobispo, el cardenal Silicio, establece unos estatutos de limpieza de sangre para acceder a cualquier cargo público. Eso quiere decir que cualquiera que no pueda em, demostrar que no tiene ningún antecedente musulmán ni judío, jamás va a poder acceder a una cátedra en una universidad, a un puesto del cabildo, absolutamente a nada. No deja de ser una medida clasista. Quien tiene dinero pudo falsear esos estatutos, definitivamente. Y quien no, pues no le quedó más remedio que convertirse en un paria de la sociedad. Y la ciudad en ese contexto, en el siglo XVI, todavía estaba llena de epígrafes árabes. Todavía era mucho más árabe sin que molestase a cristianos, musulmanes ni judíos. Pero Felipe II ordenó en 1570, como veis en esta placa de ahí, hay muchas de ellas dispersas por toda la ciudad, remover todos los textos árabes que hubiese, pusiese lo que pusiese, sin distinción de ningún tipo, para evitar cualquier tipo de vinculación de la comunidad morisca que acababa de ser desterrada después de expulsarlos de las Alpujarras, masacrarlos, esclavizarlos y dispersarlos por distintas ciudades. Cuando llegaron a Toledo y vieron que había epígrafes árabes, el rey prefirió que no encontrasen ningún tipo de arraigo y los muchos epígrafes y textos árabes que aún sobrevivían desaparecieron por completo. A partir de ese momento se establece una psicosis
que es una psicosis que todavía perdura, bueno, es que estas minorías no quieren integrarse. Entonces, como no quieren integrarse, tendremos que buscar la integración a toda la fuerza. Y toda la fuerza quiere decir vigilancia inquisitorial masiva y una retórica que señala y que señaló sistemáticamente a las minorías de mudéjares, pero sobre todo de judeoconversos. Porque antes era sencillo. Si vivían en un barrio segregado, en la judería, si llevaban señales con los que se los podía identificar, pues era fácil no temer ese contagio. Pero con esos estatutos de limpieza de sangre, con esa obsesión por la pureza, que son los antecedentes del actual racismo, ¿cómo podemos diferenciar a esos que ya no viven en barrios separados? ¿Cómo podemos diferenciar a esos que se han bautizado para, para infiltrarse entre nosotros? Hace apenas unas horas veía también una denuncia a la Universidad Rey Juan Carlos de una chica. Han lanzado un curso sobre prevención de la radicalización y claro, los motivos que dan lanzan la sospecha sobre la comunidad musulmana hasta por cómo llevan las uñas. Entonces, eso viene de atrás, todo tiene unos antecedentes históricos. Y a partir de ese momento se empieza a extender la idea de que la única manera de distinguir a los que son distintos es si van circuncidados, si van retajados, cosa que no se puede ver a simple vista, y dos, cómo comen, si huelen distinto. Los judíos especialmente y también los musulmanes son distintos porque comen distinto. Y esa cultura compartida que yo os decía durante siglos ha hecho aguas, porque a partir de este momento los toledanos nos convertimos en sospechosos de herederos de judíos y de musulmanes, como gran parte de Castilla y de Aragón. Lo que durante siglos había sido una muestra cultural compartida, que era la comida, a partir del siglo XV se convierte en una sospecha. Todas las ciudades que han sido parte de Al-Ándalus, todas las ciudades que han compartido una cultura culinaria común, necesitan quitarse esa mancha de encima, porque eso los señala directamente en ese contexto que os decía de la limpieza de sangre, eso nos señala como sospechosos de herejía. Lo que pasa es que ninguna otra ciudad lo tuvo tan difícil como Toledo, que había sido capital de la taifa científica más principal. El urbanismo de la ciudad no arroja lugar a dudas, todo, absolutamente todo es andalusí, y aparte Toledo tenía que ser más pura que ninguna otra de las ciudades porque era la capital espiritual, era la primera capital visigoda y la capital católica, con lo cual ninguna otra ciudad tuvo que hacer un trabajo de blanqueamiento tan grande como Toledo. Todo el mundo lo sabía. En las reuniones de cortes, cuando los reyes llamaban a las distintas ciudades para pedir dinero, Toledo tenía que hablar la primera porque era la capital espiritual. Y muchas ciudades leonesas, en Compostela, Burgos, cuando Toledo intervenía, cuando los representantes de Toledo intervenían, empezaban a gritarnos y a llamarnos berenjeneros, que era la mejor manera de lanzar sobre nosotros la sospecha de que nuestra alimentación nos delataba, de que lo que comíamos no era más que una muestra de lo que éramos, y lo que éramos era una mezcla de judíos y de musulmanes. Y eso de berenjenero se convirtió en un insulto que siguió arrastrándose hasta el siglo XVI y que hoy todavía pagamos, y pagamos con una realidad, que es que nuestra dieta, comparada con las ciudades y pueblos que nos rodean, es una pena. Aquí se come cerdo, mucho, en todo, aquí se bebe mucho vino, pero por ejemplo, alimentos, superalimentos como las berenjenas, las verduras y otro tipo de preparaciones y de alimentos y de platos que se consumen con absoluta normalidad en La Mancha, no te digo ya en Levante y en otros sitios, aquí han desaparecido por completo. Todavía en el siglo XVI, un médico como Juan Chirino, un converso, insistía en que más allá de que lo que quisiese comer cada uno, y esto es un planteamiento muy religioso, en el Islam se ve muy claro, porque para un musulmán ni siquiera tu cuerpo es tuyo, por eso no puedes tatuarlo, ni nada, es un préstamo que te hace Dios y que tienes que presentar al final de tu vida. Pero todo esto viene de ese tronco común abrámico. Sin insistir en cómo o en qué hay que comer, hasta el siglo XVI muchos médicos de procedencia conversa, de procedencia judía, de procedencia morisca en otros casos, intentaban mantener todavía esa cultura sanitaria común y esos beneficios de la alimentación en un contexto que estaba cambiando psicóticamente hacia un mundo de mala alimentación como muestra de buena cristiandad. Y Chirino decía esa frase que decís, que podéis ver ahí, que tiene que ver directamente con todo aquello que fue Toledo, que fueron las ciudades andalusíes, pero que por estos complejos religiosos dejaron de ser.
el que daña su cuerpo por la alimentación se puede considerar y debe considerarse como una muestra más de homicidio. Esto hace aguas en el siglo XVI, pero eso no quiere decir, y termino con algo optimista, que no haya resistencias. La Inquisición llega para terminar con, a ver si puedo pasarlo aquí, con la diversidad, para vigilar de forma directa a todas aquellas personas que quieran seguir practicando el judaísmo y el islam en la intimidad, pero no siempre lo consigue. Cientos de años de redes vecinales, cientos de años de matrimonios mixtos, cientos de años de culturas compartidas, nos dejan un rastro maravilloso de pruebas inquisitoriales y de, a ver, ¿lo veis bien? Sí. Y de evidencias de que la gente, más allá de la religión, pues entendía que, como unos estudiantes valencianos una vez le dijeron a los inquisidores, si me invitan mis vecinos moriscos, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Tenemos muchos casos de procesos inquisitoriales donde se ve eso. Y en el caso de Águeda de Bolaños, Hidaya, por nombre árabe, es para mí uno de los más alucinantes. Hidaya es una morisca de Benaque, de la Sarquía. Es una niña cuando la revuelta de las Alpujarras de 1568, Felipe II los machaca y los expulsa. Ella termina en Toledo, desterrada, sin familia, no sabemos si esclavizada o no. Se termina casando con un cristiano viejo, con un descendiente de cristianos. Y en ese contexto, ella sabe, en 1609, que se está mascando la expulsión definitiva de los moriscos otra vez. Y sabe que se sienta ante el tribunal por una denuncia de algún vecino, por animadversión. Es plenamente consciente. Me interesa el segundo párrafo, porque en ese contexto familiar, antes de que las tensiones contra la comunidad morisca, generadas por populistas y predicadores, que terminaron expulsando a estos moriscos eh, por las costas de Valencia, em, celebraban sin atender a procedencias religiosas, ella la Navidad con la familia de su marido, el marido y otros compañeros cristianos viejos, el Laid y Ramadán haciendo buñuelos y haciendo tortas y comiendo sopas sin ningún tipo de problemas. Nadie sabía que eso fuese sospechoso de nada ni que fuese delito. Y si lo sabían, les daba exactamente igual, porque entendían que había algo mucho más potente o mucho más sólido que, que- que- que eran las redes vecinales, que era esa realidad em, social ajena completamente a las imposiciones de segregación religiosa. Finalmente, Águeda de Bolaños fue sentenciada y no sé cómo terminaría sus días, como en el caso de muchas personas juzgadas por la Inquisición, tampoco. Pero es bueno que si durante cientos de años hemos celebrado fiestas comunes, no entiendo, volviendo a lo que decía al principio, por qué no podemos, igual que estamos diciendo en estas jornadas, celebrando iftar y fiestas que sirvan para despertar curiosidad en los vecinos. El caso del Eid al-Adha, de la fiesta del sacrificio, es volver al Antiguo Testamento, es volver a ese tronco común y a ese papel de Abraham y de Isaac en las tres religiones, con lo cual habría motivos fundamentales para insistir en que las fiestas no tienen solo un componente religioso, sino cultural e histórico que trasciende por completo todo esto y que se han celebrado durante siglos sin ningún tipo de complejos, que por tanto ni el judaísmo ni el islam son extranjeros. Al final siempre hay que hacerse una pregunta, y termino con esto. O sea, ¿cuándo deja alguien de ser extranjero? ¿Cuándo algo deja de ser extranjero? Porque hablamos o sea, nadie dirá que la tortilla de patata o que el gazpacho son extranjeros, pero el tomate y la patata lo son. En cambio, luego tenemos un montón de especias que lo pones en la mesa de alguien y te dice, no, no, eso es moro, y aquí jengibre o canela y tal. No, aquí en las mesas de Toledo prácticamente no se come con especias. O el árabe. No, es que el árabe es una lengua extranjera. Mi ciudad está llena de textos árabes, todavía, a pesar de los procesos de extirpación. Pero en cambio hablamos con una facilidad expresiones en inglés que es asombroso y a lo mejor tampoco sabemos inglés. Entonces, no sé, siempre es bueno poner ese tipo de ejemplos. Los molinos son extranjeros, el papel es extranjero. No podemos tener esa memoria selectiva. Y en la historia vemos que hay infinidad de encuentros y de espacios comunes que nos hablan de que una religión solo es extranjera cuando alguien la instrumentaliza o la mediatiza para enfrentarla generalmente con grupos mayoritarios. Y ya está. Muchísimas gracias.